Estimados estudiantes, bueno, soy el doctor Franco Cavala y el objetivo de esta cápsula es repasar algunos conceptos básicos respecto al saco o bolsa periodontal. Vamos a hablar un poco de biología, algunas características clínicas del saco periodontal, la importancia que tiene en la enfermedad periodontal y también vamos a llegar, cuando terminemos esta cápsula, a una definición operacional que los pueda ayudar a enfrentarse de mejor forma y de forma más objetiva al saco periodontal cuando lo evalúan en sus pacientes. El primer paso para poder hacer una definición útil de saco periodontal es conocer las estructuras anatómicas del periodonto. Entonces, en esta fotografía de tejidos periodontales sanos, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer la encía adherida, la encía libre, el surco gingival, el margen gingival y el límite mucogingival. En primer lugar, el límite mucogingival es este límite que separa la mucosa oral, que es un tejido elástico que no está firmemente adherido al hueso, de la encía, que es un tejido que no tiene o tiene muy pocas fibras elásticas y que está unido firmemente al periósteo por una fibromucosa. Se puede ver en las flechas que están aquí cuál sería el límite mucogingival. La encía adherida es todo aquel tejido queratinizado que va desde el muco gingival hasta el surco gingival. Y este surco gingival es el que marca el comienzo de la encía libre. Y la encía libre va desde el surco gingival hasta el margen gingival, que sería la zona más coronal de la encía. Para clarificar la terminología es súper importante hacer la diferencia, la distinción entre el surco gingival y el surco gingivodentario. Entonces, como yo les decía en la diapositiva anterior, el surco gingival es el que marca el límite entre la encía adherida y la encía libre y es la expresión por vestibular de la inserción conectiva y por lo tanto el surco gingival nosotros podemos observarlo desde la zona vestibular y es este límite entre encía libre y encía adherida tal como se ve en el esquema. El surco gingivo-dentario, por otro lado, que a veces equivocadamente se llama surco gingival, es este espacio que hay entre el diente y el epitelio del surco. ¿Ya? Entonces son dos estructuras, dos entidades anatómicas distintas y es muy importante no confundirlas. Para clarificar aún más la diferencia, en este esquema ustedes pueden ver en la línea punteada roja, la que está más coronal, lo que sería el surco gingival o gingival groove, como aparece aquí con una GG. Y como les decía anteriormente, es la expresión vestibular de la inserción conectiva supracrestal. Por lo tanto, el surco gingival es una estructura que marca la diferencia entre encía libre y encía adherida y se encuentra por vestibular. A diferencia del surco gingivo-dentario, que es el espacio que puede ser real o virtual, que hay entre la pared dura, entre el diente y el epitelio del surco. Entonces es súper importante no confundir ambas estructuras, porque será este surco gingivo-dentario donde se produzcan los cambios patológicos que dan origen al saco o bolsa periodontal. Siguiendo con la descripción de las características anatómicas e histológicas de los tejidos periodontales, podemos ver en este esquema de un corte de un diente y los tejidos periodontales cómo se disponen las distintas estructuras alrededor de la raíz dentaria. Podemos ver en color azul las fibras del ligamento periodontal que se disponen en distintas direcciones dependiendo qué zona de la raíz estemos viendo. Inmediatamente por fuera de eso podemos ver el hueso alveolar y en particular la capa interna de hueso que es el bundle bone, el hueso que participa directamente en la inserción. Y todos estos tejidos están protegidos por la encía y esta encía tiene características distintas en las distintas zonas anatómicas. Nosotros podemos ver que en la zona más externa, si la miramos desde la zona vestibular hacia adentro, tenemos el epitelio oral. Luego en la zona del margen gingival hay un cambio en el epitelio y este epitelio tiene menos papilas del corion, tiende a tener menos capas y por lo tanto es un epitelio que podríamos llamar
entre comillas, menos diferenciado, que sería el epitelio del surco. Y finalmente, yendo por la cara interna del surco gingivo-dentario, nosotros podemos ver la inserción epitelial que está dada por el epitelio de unión, que aquí aparece con la letra JE de su sigla en inglés. Y este epitelio de unión se une firmemente al esmalte o al cemento, dependiendo de algunas variaciones anatómicas en los dientes. Y apical a este epitelio de unión tenemos finalmente la inserción conectiva, donde tenemos fibras conectivas que se unen supracrestalmente sobre la cresta ósea a la pared del diente. Aquí tenemos otra visión esquemática de lo mismo que explicábamos en la diapositiva anterior. Tenemos el epitelio oral en la zona externa por vestibular, luego pasado el margen gingival hacia la zona interna del surco gingivo-dentario tenemos el epitelio del surco, que es un epitelio que tiende a tener menos papilas del corion y menos diferenciación, para finalmente en la zona apical tener el epitelio de unión, que es el que tiene la responsabilidad de unirse directamente a la estructura dentaria. El epitelio de unión es un tejido epitelial bastante especial, es un tejido que, a diferencia del epitelio oral, tiene simplemente dos capas, tiene una capa basal y una capa suprabasal. Es por lo tanto un epitelio bastante menos diferenciado, que no tiene la capacidad de queratinizarse, pero sí tiene la capacidad de unirse a través de hemidesmosomas directamente a los tejidos duros. Este epitelio además tiene la capacidad de multiplicarse y va disminuyendo en grosor desde la zona más coronal, donde tiene un espesor de 10 a 15 células, hacia la zona apical, donde llega un espesor de 1 o 2 células. Estas células, como les decía, son células que en la capa basal son cuboidías y que están hacia afuera de la estructura dentaria. Y estas células cuboides tienen la capacidad de dividirse, y las células que están directamente enfrentadas al diente son células que son bastante más aplanadas. La membrana basal de este epitelio se encuentra hacia el tejido conectivo y hacia la zona del diente. Estas células más aplanadas tienen la capacidad, a través de hemidesmosomas, de adherirse a la superficie mineralizada. Bueno, luego de esta breve introducción, este breve repaso de la anatomía e histología de los tejidos periodontales, podemos aventurar una definición de bolsa o saco periodontal, y esta es la definición más clásica que se ha utilizado en distintas clasificaciones, y es que el saco periodontal corresponde a una profundización patológica del surco gingivo-dentario. Esta profundización ocurre a expensas de la migración apical del epitelio de unión, y todo esto ocurre en condiciones inflamatorias. Por lo tanto, hay varios elementos en esta definición que son muy importantes. El primero es distinguir adecuadamente la estructura anatómica comprometida, que, como les decía al principio, es el surco gingivo-dentario y no el surco gingival. Esta profundización se produce a expensas de la migración del epitelio de unión, y esta migración solo es posible porque en la zona apical del epitelio de unión se genera la destrucción de las fibras conectivas de la inserción supracrestal y también eventualmente la destrucción de la cresta ósea. Por eso este epitelio tiene la capacidad de migrar, y todo esto ocurre o es consecuencia de condiciones inflamatorias en el tejido conectivo, que son las que finalmente alteran el metabolismo tisular y generan esta destrucción. Como les aventuraba en la diapositiva anterior, la patogénesis de la bolsa periodontal tiene que ver con la reacción inmunoinflamatoria que se produce en los tejidos. Y esta reacción inmunoinflamatoria es una respuesta a la agresión, a la presencia de antígenos bacterianos. La formación de la bolsa o el saco periodontal comienza con un cambio inflamatorio en la pared de tejido conectivo del surco gingivo-dentario. Por lo tanto, este fenómeno inflamatorio se produce en el tejido conectivo, y el exudado celular inflamatorio produce que se degenere todo el tejido conectivo circundante, y eso incluye las fibras gingivales y más apicalmente las fibras de colágeno
que son apicales al epitelio de unión. Existe un trabajo clásico bastante antiguo del año 1960 publicado por Wade en que él establece que hay una radiación de destrucción inflamatoria desde la zona donde se encuentra la placa bacteriana, el biofilm, hacia los tejidos de inserción. Y este autor determinó que esta radiación de destrucción inflamatoria tiene aproximadamente 2 milímetros. Entonces, como se puede ver en este esquema, tenemos en la superficie dentaria primero el cálculo, que no es otra cosa que el biofilm mineralizado. Luego tenemos biofilm que está insertado, que es el biofilm que está adherido a este cálculo. Luego sobre eso tenemos una capa de biofilm que no está tan firmemente adherido al cálculo en la superficie dentaria. Y enfrentado a esto tenemos el epitelio de unión y el epitelio del surco. Y debajo de este epitelio tenemos las fibras del tejido conectivo. Y estas fibras se van degradando en la medida que se produce esta inflamación que va radiando desde la zona del epitelio de unión o el epitelio del surco hacia el espesor del tejido conectivo para finalmente comprometer el hueso. Existen distintas presentaciones clínicas posibles de sacos o bolsas periodontales. Principalmente tenemos dos tipos que podemos reconocer, que es la bolsa intraósea, a veces llamada infraósea, en que la base de la bolsa o el saco periodontal es apical a la cresta del hueso alveolar. Luego en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un esquema tal vez un poquito más claro, pero es lo que apreciamos en esta fotografía. La pared de la bolsa o saco se encuentra entre el diente y el hueso, por lo tanto tenemos dos estructuras duras. Y la supraósea, que es probablemente la más común, es donde la base de la bolsa o saco es coronal a la cresta del hueso alveolar. Es importante entender que estos dos tipos de bolsa, la presentación clínica está determinada principalmente por factores anatómicos. Aquí tenemos una radiografía y una histología publicada por Glickman en el año 74, en que nosotros podemos ver la presentación de estos dos tipos de bolsa. Entonces, en el diente 4.5, en el segundo premolar inferior, nosotros podemos ver que hacia distal tenemos una bolsa o saco periodontal que es supraóseo, en que el componente, la porción más apical del saco periodontal se encuentra coronal a la zona más cervical del tejido óseo. Pero en ese mismo diente, hacia la zona mesial, nosotros vemos una bolsa periodontal o un saco periodontal que se extiende apicalmente, dejando una pared de tejido óseo hacia la zona mesial. Y esto está dado principalmente porque existe entre estos dos dientes, 4.5 y 4.4, un espesor de tejido que permite este tipo de presentación clínica del saco periodontal. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, entre los incisivos centrales inferiores, entre el diente 4.1 y 3.1, donde hay una gran proximidad radicular y el espesor de tejido óseo que hay entre medio es muy pequeño, es muy delgado, no es posible tener una bolsa o un saco de estas características porque no hay suficiente tejido óseo que permita la mantención de una de las paredes. Entonces, hay un determinante anatómico en este tipo de presentación clínica. Bueno, otro concepto importante en la definición de saco periodontal es que el saco periodontal debe corresponder a una variación, debe ser diferente a la normalidad. Por lo tanto, es importante determinar qué es la normalidad en términos de profundidad del surco gingivo-dentario. Rodner y Saturen, ya el año 1954, en un estudio que ellos hicieron de pacientes que ellos llamaron con boca limpia, es decir, sin enfermedad periodontal, vieron que la profundidad habitual del surco gingivo-dentario era entre 1 y 3 milímetros. Por lo tanto, profundidades superiores a esto podríamos suponer que son patológicas. Asimismo, EQUE el año 2012 publica un estudio epidemiológico bastante completo de la población americana y ahí nosotros también podemos ver que el porcentaje de individuos que tienen diversas profundidades al sondaje, en el eje X podemos ver las profundidades del sondaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros, y el porcentaje de personas que van teniendo surcos más profundos es cada vez menor.
Entonces vemos que la mayoría de la gente tiene profundidades entre 1 y 3 milímetros y que las profundidades superiores a 3 milímetros son mucho más infrecuentes. Este mismo autor, el año 2012, hace una definición de periodontitis, que no es la definición que nosotros utilizamos actualmente, pero es una definición bastante interesante, y ellos utilizan el parámetro profundidad del sondaje para definir la enfermedad. Y ellos definen lo que sería una enfermedad leve como, hay distintas opciones, pero una de las opciones es un sitio con profundidad del sondaje mayor a 5 milímetros. Entonces nosotros podemos ver que ellos, luego de determinar cuál era la prevalencia de distintas profundidades del sondaje, determinan que hay un límite desde el cual uno puede considerar la profundidad del sondaje como patológica. Quiero aclarar que no estoy diciendo que esta es la definición que nosotros usamos actualmente. Solamente lo estoy presentando como una de las opciones que se han utilizado históricamente para que ustedes vean que la profundidad del sondaje ha sido utilizada para definir la enfermedad. Por lo tanto, con todos estos antecedentes nosotros podemos llegar a una definición operacional. Y para eso yo les voy a presentar varios antecedentes. La profundización del surco gingivo dentario se puede determinar o se puede definir como una medida de enfermedad. Una profundización de 5 milímetros es una medida de consenso, es decir, prácticamente todos los periodoncistas van a coincidir que un surco gingivo dentario que tiene una profundidad de 5 milímetros corresponde a una profundización patológica. Si nosotros vamos disminuyendo la profundidad del sondaje a 4, a 3 milímetros, es más probable que ese sitio no esté enfermo. Por lo tanto, 5 milímetros es probablemente una medida de consenso respecto a qué es una profundización patológica. 4 milímetros es una medida más sensible, es decir, captura de mejor forma todos los sitios que podrían estar potencialmente enfermos, pero es menos específica. Y eso quiere decir que por lo tanto podría presentar más falsos positivos. La inflamación es necesaria en la definición de saco periodontal o bolsa periodontal. Y probablemente la mejor forma de definir inflamación es la presencia de sangrado al sondaje. Es una medida altamente específica. Otros signos inflamatorios como el cambio de color, el cambio de superficie, el cambio de forma, son más sensibles, pero de nuevo son menos específicos. Siempre tenemos que hacer un cambio de una cosa por otra. En la medida que aumentamos sensibilidad, disminuimos especificidad. Y la pérdida de nivel de inserción clínico, cuando ocurre simultáneamente la profundidad de sondaje aumentada, es indicativa de destrucción periodontal inflamatoria. Por lo tanto, estos dos indicadores son súper importantes para definir la enfermedad y se han utilizado clásicamente para hacerlo. Finalmente, y a modo de resumen de lo que he tratado de contarles en esta breve cápsula, me gustaría dejarlos con 3 ideas. Lo primero es que el saco periodontal es una profundización patológica del surco gingivo dentario, es decir, es indicativo de enfermedad. A pesar de que la actual clasificación ya no considera el saco periodontal como el signo patognomónico de la enfermedad, es decir, el signo que la caracteriza y que es suficiente para definirla, sigue teniendo una tremenda importancia para el diagnóstico y se utiliza en la fase diagnóstica. Es muy importante el saco periodontal o la bolsa periodontal para el pronóstico. Además, define muchas de las cosas que nosotros hacemos en términos de tratamiento. Por ejemplo, la profundidad de saco periodontal puede marcar la diferencia entre hacer una terapia quirúrgica o una terapia no quirúrgica. Además, la presencia de sacos periodontales nos guía en el seguimiento del paciente y nos indica si tenemos que hacer más tratamiento del que ya hemos realizado. Y la formación del saco periodontal está íntimamente ligada con la patogénesis, con el mecanismo de la enfermedad de la periodontitis. Entonces, el saco periodontal es muy importante conocerlo, saber cómo se define y poder utilizar esta medida clínica de estos diferentes indicadores clínicos para medir la presencia del saco periodontal para poder hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias.